Muchísimas veces hemos escuchado hablar que después de la tormenta viene la calma. Y yo creo que todos lo hemos aplicado en algún momento determinado de nuestra vida, que pasamos por circunstancias. Cuando yo te digo a ti, Roger, si seguramente has escuchado hablar de los niños arcoíris. Sí, ¿Te ha sí, pasado? ¿Has escuchado? ¿Has tenido historias relacionadas con este tema? bueno, he tenido algunos conocidas sobre este tema que tiene que ver con el nacimiento, ¿no? de un bebé luego de haber tenido una pérdida. Creo que es algo muy hermoso en que las mujeres, como siempre, son un roble y son mujeres muy guerreras que saben cómo llevar estas circunstancias, pero siempre es bueno tener algún tipo de asesoría, ¿no? Porque esto afecta no solamente lo que es como el cuerpo, sino también tiene que ver con la parte psicológica, ¿no? Cómo afrontar esta situación. Y bueno, de este tema vamos a estar hablando el día de hoy. Pero Carla nos cuenta más en el siguiente material. Adelante, Carla. Vamos a verlo. No existe un dolor más desgarrador que la pérdida de un hijo. Esperar con ansias la llegada de un pequeño que nunca llega es una experiencia que marca profundamente a nuestras familias. Pero la vida, luego de la tormenta, nos muestra la luz del sol. Así llegan al mundo los niños arcoíris, esos pequeños que traen esperanza y alegría a las familias que han vivido una pérdida. Son seres sensibles, empáticos y resilientes, capaces de manejar las emociones con madurez. Tienen una gran capacidad para perdonar y no aferrarse al enojo. Saben que todos somos humanos y cometemos errores. Son rápidos para aprender y tienen un gran potencial para ser felices y hacer felices a los demás. Los niños arcoíris son el regalo de la vida, un recordatorio de que la esperanza siempre florece incluso después de la oscuridad. Qué hermoso mensaje. Muy lindo. Además, el tema del arco iris obviamente está ligado a quienes desde el punto de vista religioso lo ven así. Bueno, Dios presentaba a Noé luego de esta destrucción del mundo justamente un arco iris como parte de ese renacimiento, y es el sentido, digamos, que se le da a esta definición en cuanto a estos niños que obviamente son muy, muy especiales porque están cargados de todo ese amor que la familia guardó para ese bebé, que bueno, que falleció. Y obviamente, independientemente o entendiendo que no es la misma persona, obviamente que es un nuevo niño que ha llegado, pero todo ese amor y todos esos sentimientos que están ahí a flor de piel van obviamente a este nuevo integrante de la familia. Yo sinceramente cada día que pasa admiro más a las mujeres en sí, porque aparte de dar vida, son personas que logran quizás vivir muchas circunstancias que yo creo que quizás nosotros los hombres no pudiéramos quizás llevarla de tal manera, y son seres increíbles. Pero bueno, son fundamentales en todo este proceso, los padres, la familia. Pero bueno, nosotros no estamos solos. Vamos a conversar ya de este tema con quienes saben justamente y nos pueden contar historias, anécdotas acerca de estos temas relacionados. Adelante, vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy. Bueno, soy bendecido y afortunado. Tengo ya 3 chicas acá. Nuevamente. Para conversar sobre este tema. Tenemos a Kailip Maita, mamá arcoíris. También tenemos a Eymar Franco, pediatra neonatal. Bienvenidas. Bienvenidas ambas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Quiero empezar hablando del trabajo que ha hecho la compañera Carla. Demasiado bonito. Como mamá arcoíris puedo identificarme plenamente con cada una de sus palabras desde que empezó hasta que terminó. Desde cómo se siente el tema del duelo después de la pérdida de un bebé y la llegada de un bebé. Se me erizó la piel, o sea, emotivamente sí me llegó. No fue un trabajo desde vamos a crear un contenido, fue un trabajo hecho con la emoción. No sé si ella en casa ha experimentado, ha tenido este tipo de evidencia, pero yo me identifiqué totalmente y quiero felicitarla por eso. Bueno, Carla, cuéntanos ahí, ¿verdad? Si esto estuvo, además todo ese trabajo que realiza, porque siempre se acerca mucho obviamente a los temas que tocamos y los muestra así con esa sensibilidad. Si casualmente tuvo la oportunidad de tocar alguno de estos temas relacionados y lo reflejó justamente en esto que nos acaba o tener a alguien cercano de mostrar. Sí. Kailip, antes de escuchar a la doctora, ¿cómo fue, o sea, cómo es que pasó todo este proceso? ¿Cuándo fue? ¿Qué sentiste además en todo ese momento? Que es difícil preguntarte, ¿no? Porque es una mezcla, me imagino, que de emociones. Así es. Pero desde tu perspectiva, ¿qué sirve además para esas otras mamás que puedan sentirse relacionadas contigo o que puedan incluso establecer preguntas importantes que estén pasando por ese momento? Deseo iniciar rompiendo el tabú, Jocelyn. Dejar de tener miedo de preguntarle a una mamá cómo se siente, qué pasó. Hay mamás que queremos hablar y eso es parte terapéutica, es un proceso, parte de nuestro proceso terapéutico, hablar, contar nuestra experiencia, hablar de nuestro bebé, bien sea gestacional o a los días de nacido, porque le ponemos nombres, porque hay una ilusión, como lo decía Carla, y nosotras sí queremos hablar.
socialmente nos han hecho ver o han invisibilizado el tema del duelo justamente porque como es tan doloroso, preferimos no verla a la mamá llorar, mejor vamos a evadir, vamos a evitar, porque no sé qué decirle. Entonces, ser sincero desde el primer momento, no sé qué decirte, sin embargo, deseo conocer qué pasó, si quieres hablar conmigo. Ahí se escuchará la mamá si quiere o no quiere hablar, pero es permitirle ese espacio de escucha, un espacio seguro para escucharlo. Desde mi proceso justamente aprendí esto. Me di cuenta que el duelo perinatal, que fue mi caso a los 6 días de nacido por la trisomía 18, con la que se desarrolló mi bebé, me di cuenta que era un duelo muy individual, que era algo que yo estaba pasando y muy invisibilizado. Cuando yo buscaba hablar, la gente evadía y buscaba el tema y siempre las mismas palabras de siempre, ¿no? Todo está bien, todo va a pasar, Dios sabe lo que hace, aún eres joven. Pero justamente luego, desde mi experiencia, me puse a leer sobre este tema, a buscar especialistas, psicólogos. ¿Qué hubieses querido escuchar en ese momento? Que me preguntaran, ¿quieres hablar? Yo quería hablar. Como no busqué un espacio, no tenía o no encontré un espacio para hacerlo en ese momento, escribí. Okay. Fue mi terapia. Una forma de drenar eso allí. Pero sí, bueno, sí, fue una experiencia dura. En ese momento no perdí la ilusión, aunque era joven, no tenía más ilusión de volverlo a intentar porque yo no quería volver a pasar por esto. Pero como buena periodista escribiste. Ya nos vas a contar qué sucedió luego. Doctora, bienvenida al día. Muchas gracias. Conocer, nosotros con este material buenísimo de Carla pudimos conocer a qué se le denominan los niños arcoíris, pero quisiera también su definición, ¿no? Y quizás este término incursionó quizás desde los años 2000, corríjanos si no estamos en lo cierto, pero ¿cómo llega este término de los niños arcoíris y además qué significa para la mujer, para las madres y cómo lo ve desde su perspectiva? Bueno, un placer ante todo, gracias por la invitación. Mira, el bebé arcoíris, como muy bien lo dijeron ustedes hace unos minutos, es la luz, es el renacimiento, es las ganas de volver a empezar, ¿ok? Después de haber tenido efectivamente una pérdida o múltiples pérdidas. Todos los embarazos realmente siempre son deseados, son muy anhelados, ¿ok? Pero el hecho de que puedas tener una pérdida, bien sea por medio de un aborto o bien sea porque nació vivo, pero por múltiples causas pudo haber fallecido posteriormente, eso genera en cierto modo, desde el punto de vista emocional, sentimental y psicológico en la mujer, un duelo, ¿ok? Un dolor que a veces es un poco difícil de reparar. Y por eso es que cuando nuevamente se arriesgan a volver a intentarlo, a volver a buscar ese otro ser, ¿ok? Lo ideal es trabajar de una manera multidisciplinaria, ¿ok? Porque a pesar de que sea una pérdida, independientemente desde el punto de vista psicológico, se afecta a uno como mujer. Y no solamente nosotros, también los padres de esa manera se ven afectados. Entonces necesitan un apoyo psicológico todos para poder sobrellevar la situación, solventarla, resolverla y poder arriesgarse a un nuevo intento y a buscar un nuevo bebé. Doctora, en términos, nosotros siempre nos gusta acercar esto, sobre todo cuando tenemos especialistas, a la experiencia del especialista, ¿no? ¿Qué tan común es de repente que una familia se acerque y le diga, mire doctora, no solo a veces pasa una vez, pasa hasta 2 y hasta 3 veces, y esa familia decide, tras todo ese dolor que puede representar no solo una pérdida, no solo 2 pérdidas, no solo 3, indistintamente del número, sino que deciden, bueno, quiero intentarlo nuevamente. Primero, como especialista, o sea, apelando obviamente a ese grado de humanidad que hay que tener, porque además es mujer y seguramente se siente pues con la necesidad también de ser ese enlace y esa compañera, pero también desde el punto de vista de la especialidad, decirle, ¿estás lista? O revisarla obviamente y saber si está lista físicamente, pero también si está lista emocionalmente esa mujer para dar una nueva vida. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Si es frecuente, si no es frecuente, si manejamos incluso cifras de muertes no solo perinatales, sino neonatales, porque puede pasar incluso en el primer año de vida, que es como, pueden pasar muchas cosas, puede ser como muy complicado. O sea, ¿cómo es ese acercamiento que usted ha tenido con estos casos, que obviamente son todos distintos dependiendo además de la complejidad de cada uno? Bueno, mira, desde el punto de vista estadístico, de verdad que se ven muchos casos, ¿ok? Inclusive, tanto desde la parte obstétrica, ¿ok? Como desde la parte neonatal o perinatal en este caso. Sin embargo, una vez que las madres han cursado con este antecedente,
pues evidentemente necesitan llevar un control adecuado desde el punto de vista ginecostétrico, ¿ok? Y de esa manera evaluar si realmente estás en condiciones, estás apta. Si eres una paciente que has cursado con abortos recurrentes, pues estudiarte y buscar cuáles son esas causas que te están llevando a que tengas tantos abortos continuamente, ¿ok? Ya que existen enfermedades propias en la mujer, bien sean inmunológicas o bien sean hematológicas, que desde ese punto de vista pueden traer como consecuencia pérdidas, ¿bien? Entonces es importante justamente esa evaluación, ese chequeo rutinario, no nada más porque quiero salir embarazada voy a ir al ginecólogo, claro, sino llevar un control ginecológico y desde ese punto de vista determinar si realmente estás en condiciones. Y si desde el punto de vista obstétrico efectivamente estás apta para poder buscar nuevamente un bebé, pues siempre tener el apoyo y buscar el apoyo psicológico. Es algo vital. Van de la mano. Van Sí, de la mano. O sea, es algo inigualable, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos sentir de que no, ya lo superamos, estamos tranquilos, pero siempre el subconsciente está trabajando, y siempre va a existir ese temor, ese miedo de que vuelva a suceder lo que ya sucedió. Y como mamá estamos con justamente queremos evitar llevar una gestación, evitar el miedo, evitar la angustia, evitar el estrés por nuestro bebé, y es algo inconsciente, o sea, es algo que está presente por más que queremos trabajar. Entonces, doctora, tomando su palabra, sí es importante el acompañamiento psicológico, porque nos brinda las herramientas para poderlo llevar de la mejor manera, porque el miedo siempre va a estar. Mira, Kylie, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quiero que nos cuentes toda esa experiencia, cómo fue ese momento en que tomaste la decisión, porque bueno, gracias a Dios ya tienes una bebita, y cómo fue tu proceso también para inspirar a otras mamás que nos están viendo. Además, aquí me queda como una cosa, o sea, que como pensando, ¿no? Imagínense todo ese proceso, si la pérdida fue muy reciente, quizás no sucede de forma perinatal, pero sí neonatal, es decir, el bebé de repente estaba muy pequeño, ese proceso de posparto que uno pasa, toda esa depresión, toda esa ansiedad que se genera incluso hasta los 2 años luego de haber tenido ese bebé, y enfrentarse a un duelo debe ser muy, muy complicado. Si usted está pasando por esto, si usted pasó por esto, queremos que comparta sus experiencias a través de las redes sociales, porque seguramente se va a sentir identificada y seguramente también puede dar una palabra a esa persona en este momento que lo pueda necesitar. Redes sociales, aldia.tv8, Jocelyn Correa con S y Roger Villegas TV. Ahí puede enviar su mensaje, su opinión, su comentario. Pero señores, es momento de publicidad. Así es, con Pago Móvil BDB-QR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. Juácata, porque para el BDB el mayor valor eres tú. Ya venimos. ¿Qué tanto sabes sobre consejos para recibir un bebé arcoíris? Número 1. Uno de los primeros consejos para recibir un bebé arcoíris es dejar pasar un tiempo antes de buscar un nuevo embarazo. Este tiempo se necesita no solo para recuperarse físicamente, sino para poder elaborar el proceso de duelo tras la pérdida y recuperación emocionalmente. Cada caso será distinto y el proceso de recuperación requerirá de más o menos tiempo en función de muchas variables que en este post no podemos abordar, pero que tienen que ver con la personalidad de la mamá, las circunstancias en las que se produjo la muerte del bebé y la red de apoyo con la que puede contar la familia. Número 2. Es importante que se trabaje el vínculo afectivo desde el primer día con el nuevo bebé, ya que para algunas mamás que han pasado por esta circunstancia tienen serias dificultades para vincularse afectivamente con sus nuevos bebés desde el mismo día que saben que están de nuevo embarazadas por miedo a que vuelva a ocurrirles algo parecido. Número 3. Amar sin sobreproteger. La llegada de este nuevo miembro a la familia, tan deseado, buscado y amado, puede suponer también la adopción de un estilo parental basado en la sobreprotección.
Con la mejor de las intenciones, los papás con este estilo intentan por todos los medios alejar a su bebé de cualquier ruido, estimulación o contratiempo que pueda aparecer no solo durante los primeros días de vida, sino también a lo largo de los siguientes años, impidiendo que sus hijos puedan desarrollarse plenamente en todos los sentidos, como psicológicamente, social, personal y académicamente. Qué hermoso ese bebé. Gracias, Aurelín, por esas recomendaciones. Además, Aurelín está embarazada. Le deseamos desde aquí todas nuestras buenas energías y buena vibra para ese bebecito que viene Pronto en haremos camino. esa bienvenida, Ese ¿no? anuncio aquí también, como lo hicieron conmigo. Mira, aquí... Jeremías me dice, no, que se va a llamar Maite. Ah, pero aquí está el papá también. Vamos a Jeremías. ponchar ahí, podemos mostrar al papá. Bueno, se podrá. No, que no quiera aparecer. Los camarógrafos no les gusta aparecer mucho en pantalla. Soy Mira, camarógrafo y obviamente no me gusta aparecer en cámara. sí, mira, aquí Ahí cabeza. en la pausa, te nos verá así aquí chévere, pero teníamos ya de una vez un debate. Y yo lo voy a plantear aquí de una vez para que ustedes sepan. Kylie me decía que muchas personas no le gusta abordar el tema, porque es un tabú. En particular, yo considero que obviamente va a depender de la persona, ¿no? Que si quiere o no quiere hablar del tema. Pero obviamente también coincido con la doctora de que quizás hay etapas, ¿no? Si lo ha superado, si no lo ha superado. Yo lo asociaba con, por ejemplo, en mi caso que falleció mi mamá. Y yo a veces, no, o sea, dependiendo de quizás de la fecha, el día, el momento en cómo me sienta, quizás tengo ese dolor más a flor de piel y no quisiera hablar de eso. En otras ocasiones quizás estoy un poco más tranquilo y puedo conversarlo. ¿Cómo tú evalúas esa situación? ¿Crees que debería siempre hablarse en algún momento en específico? ¿Cómo lo llevas en tu caso? Yo también he vivido lo que es el duelo de mamá, de perder a mamá. Y te puedo asegurar que, bueno, como todos los duelos son diferentes. Y cada duelo ha sido diferente cómo me ha abordado la sociedad, tanto la sociedad como mi familia. Me ha abordado diferente mi familia con la muerte de mi mamá que con la de mi hijo. Con la de mi hijo evitaban hablar del tema. Con la de mi mamá, además de que estaba Olivia, que es mi bebé arcoíris, que la honro con todo el amor a través de este programa, aprovecho de darles las gracias por darme el espacio. Cuando yo estaba recién nacida Olivia, entonces como que obviamente estaba más mi familia pendiente de Kylie, no llores mucho porque la bebé tiene que lactar y todo esto. Te puedo asegurar que lo toman de diferentes maneras. Por eso yo te digo que es un duelo invisibilizado. Desde la experiencia de mi mamá, yo soy una bebé arcoíris. También. Mi hermano, el primer bebé, a él lo enterraron y no llevaron a mi mamá para evitarle el duelo. A mi mamá no le preguntaron si ella quería estar en el entierro del bebé. Entonces, desde el evitar, tomamos decisiones sin consultar a la mamá, cuando es la mamá quien debería decidir, preguntar. Y cuando empezaste hablando ahorita con el tema, al inicio, hablaste de la fortaleza de la mamá, pero entonces desde el mismo tabú también dejamos de lado al papá presente, cómo se siente el papá. En mi caso, desde mi experiencia, él decidió ser fuerte, oprimir sus lágrimas, su dolor, por darme la fortaleza a mí. Pero ¿qué pasa con las emociones de papá también? Es otro tema súper importante que debemos, pienso yo, como comunicadora social y como mamá que vivió el duelo perinatal y mamá arcoíris, que tenemos que visibilizarlo. Y Claro. con total normalidad, como hablábamos ahorita, preguntar, ¿quieres hablar o no quieres hablar? Con respecto a eso, a mí me gustaría preguntarle a la doctora, ¿no? La importancia de los padres justamente incluso en todo este proceso de acompañamiento, de gestación, esos controles a los que asistimos. Obviamente siempre, o sea, yo pasé por todo este proceso y siempre quería y no contaba con esa ¿Pero otra pasaste por parte algún en la proceso que de quería... arcoíris? No, me refiero al proceso de gestación. Ah, ok. De ir a las consultas. Exacto, ir a la consulta, porque tú hablabas de algo fundamental que hay que normalizar, es la presencia del papá en todos estos procesos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo son esos padres cuando asisten a estas consultas particularmente? Y además, mencionando algunos de los elementos que nos decían en principio acerca de los consejos, ¿no? ¿Suelen ser las mamás o qué clase de preguntas hacen las mamás que están próximas a tener pues ese bebé arcoíris con respecto a los miedos que se van generando y de qué forma usted puede disipar, obviamente desde la ciencia, desde su experiencia como ginecobstetra, pues todas esas dudas que lo que hacen es generar estrés y ansiedad en todo ese proceso que debería ser un proceso tranquilo, ¿no? Generalmente. Bueno, mira, realmente la presencia de los padres tiene que ser tanto mamá como papá en lo que es el control, ¿ok? Porque es un ser,
Ya desde el primer momento en que te haces la prueba y dice que salió positivo, que estás embarazada, pues ya es un ser que tienes Asunto de dentro. dos, ahí. Y lo ideal es que sea compartida, ¿ok? La responsabilidad y todo lo que desenvuelve o todo lo que viene nada más por el solo hecho de estar en estado, ¿no? En embarazada. Entonces, siempre lo ideal es que esté mamá en compañía de papá. Sin embargo, bueno, vamos a estar claros. No siempre Existen sucede. casos en que esto no se puede presentar de esa manera, pero siempre lo ideal y lo recomendable es que mamá siempre tenga un apoyo. Si no es el papá del bebé, que sea aunque sea su mamá, su papá, su hermano, su hermana, alguien de la familia que obviamente le brinde ese apoyo, porque no sabemos cómo vaya a ser ese desenvolvimiento. Esas preguntas, Ese desenlace doctora. allí. Exactamente. Desde el punto de vista de mi consulta como pediatra, mira, te puedo decir que los papás son muy entregados, ¿ok? Independientemente de los padres de las instituciones públicas, dícese hospitales, como papás desde la parte privada, ¿ok? La entrega que ellos tienen es algo increíble. A veces inclusive van a la consulta solos ellos, porque mamá no puede asistir por algún motivo de salud y los llevan son los papás. Hay veces inclusive que tú estás evaluando al bebé y el papá es el que te dice, doctora, le dio fiebre a tal hora, le di tanto cc de acetaminofén para la fiebre. O sea, son papás entregados en cuerpo y alma a su bebé, ¿ok? Y eso es algo muy bonito, es algo muy bonito y es algo que se debe, como quien dice, en cierto modo fomentar para que continúe. Sí, no, hemos hablado aquí varios temas. Por algunas semanas estuvimos hablando bastante de Sí, estos temas. de Ahora, ¿cómo considera actualmente el rol del padre, por lo menos en cuanto a Venezuela y quizás su experiencia? ¿Los padres ahora son más responsables que antes? Eso es, ¿qué percepción tiene de este? Mira, como les digo, es variable, ¿ok? Porque están los dos extremos. Sin embargo, uno trata, como quien dice, de incentivar a que estos padres participen más todavía en lo que es el cuidado de sus hijos, en el desarrollo de sus hijos, que haya más entrega, porque hay veces que hay papás que tienen ese contexto machista, de que no, yo nada más me encargo de proveer las cosas para el bebé y para la casa y mamá que se encargue del bebé, pero no es así del todo, ¿ok? Entonces la idea es que todo sea compartido, que todas las vivencias, que todas las actividades, que todas las experiencias sean compartidas, mamá y papá, junto con su bebé. Y otro comentario que quería hacer también sobre lo que decía Kylie, y yo creo que es un tema incluso hasta cultural, ¿no? Porque yo me pongo a pensar que en ese momento en que falleció mi mamá y esa posición que tú dices que asumió tu pareja en ese momento fue la que yo asumí en ese momento con mi mamá, y es precisamente no, vulgarmente, no quebrarme, ¿no? Y mucho menos en mi familia, que son muchas mujeres, el único varón, entonces uno no trata de mantenerse firme, porque obviamente si sabes que tú quizás caes en depresión o algo, es como un dominó, ¿no? Te caes tú y se caen los demás. Entonces, quizás a veces es un poco difícil pasar a esa etapa, o en mi caso yo lo hacía solo, o sea, trataba de quizás cuando estaba solo drenar esas emociones, y cuando ya me tocaba estar con el grupo, trataba de mostrarme firme para poder solventar y tener la cabeza fría y tomar las mejores decisiones. Entonces, eso también quizás es un tema, no sé si cultural o tenemos que mejorarlo, pero bueno, creo que es el factor común en los hombres que quizás no quieren afectar, y no me veas así porque tú también te vas a poner de esta misma manera, ¿no? Creo que va de la mano del machismo, desde esa posición de estar fuerte, de soy hombre, a mí nada me duele. Y nada, evadir en los sentimientos por darle esa paciencia, ese amor y esa fortaleza a la familia. Vamos tomando en cuenta tu caso, pero durante mi proceso de mi primer bebé aprendí de que somos humanos y que es importante expresar nuestras emociones, es importante decir tengo rabia, estoy triste, vivir apasionadamente los procesos, porque es la única manera, es desde mi experiencia y lo que me recomendó mi psicólogo en ese momento, de realmente sanar y poder aceptar lo que se vivió, o sea, aceptarlo como parte de mi historia de vida y poder continuar. Obviamente en mi caso, pasaron 2 años para yo planificar y tener a Olivia. Importante también desde mi experiencia, lo importante de planificar, doctora. En mi caso, la genetista en ese momento tuvo una asesoría con nosotros, nos indicó de que no tuviésemos miedo, que nos quedáramos tranquilos, un caso de 1 millón, que bueno, era importante planificar el siguiente, sin embargo, no desde el miedo. Y nos planificamos de tomar ácido fólico 6 meses antes, prepararnos. Y eso obviamente nos llevó a un embarazo totalmente distinto.
pero el miedo siempre estuvo como lo estábamos hablando hace rato. Yo quiero hacerle una pregunta, doctora. Adelante. El Yo también tema tengo una pregunta que hacerte. de las mamás, quizás se nota mucho durante la consulta, una mamá que quizás ha tenido 3 hijos, una mamá primeriza y una mamá arcoíris. Cuando vamos a las consultas, ¿somos igualitas? Al momento de preguntar el tema de ansiedad, o usted puede decir, esta es una mamá primeriza, esta es una mamá Creo que arcoíris. lo saben detectar, ¿verdad? Sí. Lo huelen. Sí, totalmente. Mira, una mamá primeriza es increíble, pero te preguntan lo más mínimo, el más mínimo detalle. Eso es en la consulta que te preguntan, eso es que te escriben, te llaman por cualquier cosa que vean, así sea muy Mínimo. pequeño, muy mínimo en su bebé, pero que lo están viendo por primera vez. Pues evidentemente eso les va a producir, les va a ocasionar una inquietud y por eso la única forma de poder solventarla y aclararla es consultando al pediatra. Pero eso está bien, ¿verdad? No, claro. A mí me gusta yo soy Chévere. preguntona. A mí me No, gusta y preguntar mucho. es que para eso estamos nosotros. Sí. Para eso estamos nosotros como pediatras, para explicarles, aclararles dudas, porque evidentemente siempre surgen. Y eso a veces surge inclusive con una mamá que es primeriza y puede surgir con una mamá que tiene ya 3, 4 bebés, ¿ok? Y a veces eso se presenta sobre todo en los casos en que, por ejemplo, tienes 2 bebés, pero el tercer bebé llegó 10, 7 años después. Y es como ¿ok? que uno dice, entonces esto es como nuevo. te agarran como quien dice fuera de base, porque esa es la palabra, y entonces evidentemente sientes que todo se te olvidó, bloqueado por completo, y evidentemente te van a surgir las mismas inquietudes de cuando la primera vez que tuviste a tu bebé. Hola. Siempre escuchamos que esta generación, estos muchachos vienen actualizados, estos muchachos vienen diferentes, Sí. siempre escuchamos eso. Actualmente sí se nota la diferencia quizás eso de un niño arcoíris tiene algunas características a un niño que ha sido el primer niño que continuó, si tuvo su término todo, se nota la diferencia a un niño arcoíris. Es relativo, realmente, ¿ok? Porque el desarrollo psicomotor, el desarrollo en su crecimiento, el neurodesarrollo, todo va a ser igual, ¿ok? Independientemente de que sea un bebé arcoíris o que sea un niño que nació sin ningún tipo de complicaciones, sin ningún antecedente de ninguna pérdida por parte de la mamá. Pero realmente todo es igual. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando mamá tiene un antecedente de una pérdida, hay mucha ansiedad, ¿ok? Mucha ansiedad, mucho desespero, porque no sabes realmente qué vas a hacer con tu bebé O que pueda pasar. o que pueda pasar en el transcurso de sus días, ¿ok? Y de sus años y posteriormente. Bueno, ¿ok? uno después que tiene un bebé vive preocupado pues toda la vida. Exactamente. Y lo entendemos ahora que somos madres así, y padres. es así. Entendemos esa preocupación de nuestros padres. A propósito que usted está diciendo, doctora, por acá escribe Josmar Sebas 2, dice, no solo es el miedo del bebé, lo que venimos conversando, sino después el cuidado, la sobreprotección que uno le da al mismo. Y ahí voy con lo que podemos atajarnos, con esas recomendaciones que son pues fundamentales. ¿Cuál es ese cuidado, esa atención, ¿no? ¿Cómo debe ser de un niño, más allá de cualquier condición o cualquier tratamiento pues especial, que debe uno tener o qué cosas se debe uno cuidar que pueden ocasionar la pérdida, el fallecimiento de un bebé? O sea, estamos hablando del tema de las vacunas, estamos hablando de ciertas cosas que a uno de repente le dijeron que podía hacer o que uno creció entendiendo que podía hacer, pero al final el doctor te dice, no, eso no está bien, eso no es sano, eso no sé qué. O sea, uno tiene que lidiar también rompiendo pues estos estereotipos con los que uno creció, porque de repente la ciencia obviamente ha avanzado mucho. Entonces, ¿cuáles son esas causas y esas cosas que debemos cuidar cuando ya nuestro bebé llegó a este mundo, que obviamente minimicen pues esos riesgos de fallecimiento, de enfermedad y todas esas cosas? Muerte súbita también. Exacto. Bueno, mira, ante todo, siempre lo recomendable en este caso es que tenemos que tener presente de que a pesar de que ese bebé falleció, no ha sido eliminado de la mente de esa familia, ¿ok? Siempre va a estar ahí. El hecho de que haya fallecido y que tengamos un nuevo bebé no quiere decir que vamos, como quien dice, a poner o a bloquearnos en ese sentido. Sin embargo, el cuidado, una vez que estos bebés han nacido, pues es vital su consulta pediátrica, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya
los controlaron, ya los aseguraron, por decirlo así, dentro de mamá, cuando están en el vientre, que llevan un control exhaustivo con su ginecostetra, con su perinatólogo si es necesario, y todo lo que es el entorno familiar evidentemente se está igualmente controlando desde el punto de vista psicológico, justamente para poder sobrellevar esta situación. Pero ya una vez que nace, evidentemente surgen muchas dudas, surgen mucha ansiedad. ¿De qué voy a hacer ahora? Ya tengo mi bebé en brazos y ¿ahora qué? Me quedo toda la noche pendiente en la cuna así. Si se mueve, Me pasa. ¿sabes? Entonces, Si eso se puede sucede, ahogar. eso Claro, sucede. ¿qué pasa? ¿Cómo tiene que dormir el bebé? ¿Cómo lo tengo que cambiar? ¿Cómo lo Si le da Sí, fiebre, le ¿será da que lo puedo fiebre. bañar? No lo puedo Sí, bañar, le ni pongo unas idea. medias mojadas. o sea, Le pongo todo. el sol, que si está amarillo, que si no está amarillo, que los ojos, que sobra tanto tiempo, que la tía es El una ombligo, cosa. por que eso, la... el cuidado del ombligo. Que si lo bañas completo, si no lo puedes bañar completo, por tantos mitos que existen, evidentemente. Si le pongo el gorrito en la cabecita Las manoplas. o si no, si El las hilo en la manos- frente, que si el hipo. El hipo. Dios. El Bueno, esquema de pero vamos a hacer vacunación. algo. Al regreso de esta pausa vamos a desmitificar ciertas cosas que obviamente a nosotros nos da ese miedo y lo que tenemos es que saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Tú que andas en esos días Papel por y si olvidaste lápiz. algunas cosas, pues. Mira, ya por aquí venimos. dice Luis Eduardo Quijada Marcano. Hermano, buenas tardes, excelente programa. Yo leí sobre los niños índigo y cristal. Así nos dice. Vamos a una pausa, ya venimos con más al día. Es posible que hayas escuchado el término bebé arcoíris, sin embargo no sepas de qué se trata. Un bebé arcoíris es el bebé que tiene una familia luego de haber tenido la pérdida de un angelito. Hoy nos vinimos a las calles de Caracas, específicamente a Altamira, para preguntarles si conoces de este término o si has tenido alguna experiencia similar. Acompáñame y lo averiguaremos. ¿Conoces el término bebé arcoíris? Para mí bebé arcoíris es cuando nace un bebé y muere, ¿verdad? El bebé arcoíris viene después del fallecimiento del niño. Exacto. ¿Conoces algún caso? Sí, pasó con un familiar. ¿Conoce usted algún caso de bebé arcoíris? Sí, conozco varios casos de bebé arcoíris y estos niños nuevos que nacen con un amor infinito porque toda la familia lo está esperando con mucha ansiedad. Es un bebé que viene después de un bebé fallecido. Exacto. ¿Conoces algún caso, quizás alguna amistad, un familiar? Sí, la doctora de la farmacia donde trabaja tuvo un caso así, pero tristemente el bebé también falleció. Luego al nacer, pues. Y luego el bebé arcoíris que nació dice que son más felices, son alegres. Sí, exacto, son como más alegres, traen alegría a la casa, a la persona. Sí, yo creo que, bueno, el término se hace referencia al bebé que tiene una pareja o concibe una pareja luego de tener una pérdida. El caso como que más emblemático que viene en estos momentos a mi cabeza es el de Georgina Palacios, la hermana de la Miss Venezuela, Bárbara Palacios, que creo que tuvo una pérdida el año pasado y luego concibió su hijo. Dicen que los bebés arcoíris nacen con una felicidad y alegría que arropa a toda la familia. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? No creo que surja. Mira, bueno, Yacibi nos pregunta qué pensamos al respecto. Venimos desde hace rato conversando no solo frente a las cámaras, sino en las pausas acerca de, bueno, lo complejo que puede ser. Ojo, y nuevamente cuando tocamos estos temas lo hacemos de una manera muy respetuosa, tratando de ayudar, de colaborar en lo que se pueda, dando información que es valiosa, como siempre decíamos en la parte anterior. Hablábamos acerca de los mitos, pero antes, bueno, conseguí aquí unas cositas acerca de estos nombres, ¿no? Que a veces no conocemos, que se le dan a estos bebés dependiendo incluso del momento de la pérdida. Por ejemplo, bebé cometa vivió las primeras 12 semanas. Bebé estrella fugaz tiene que ver con gemelos o múltiples pérdidas. Bebé estrella, justamente el que venimos conversando, tiene que ver con fallece en el vientre de la mamá. El bebé arcoíris que veníamos hablando desde hace un rato. Y bebé luna es aquel que nace después del arcoíris. Increíble, ¿verdad? Que tenga todos estos ¿Conocían nombres. esas cosas? No. ¿Verdad que no? En Perú, aprovecho la oportunidad de compartir yo me sumé en mi proceso de duelo al proyecto Ley Estrella, que ellos buscan de llevar al Estado
que existan protocolos sanitarios para durante el duelo gestacional, neonatal y perinatal. Y aunque estuve con ellos creando contenidos y esto, por más que leía toda la información que nos enviaban y eso, nunca entendí esto. Pero lo de Ley Estrella no precisamente porque sea un bebé que venga antes o después, simplemente la luz que nos iluminó a este proyecto de ley. Y en Venezuela, ¿cómo ves el tema de la movida con las mujeres, con el tema de está el plan de parto humanizado también y todo esto? Desde mi experiencia considero que falta más visibilidad y que hay que trabajarse en un proyecto de ley para que existan protocolos sanitarios. Desde mi parte, como parte humana, de que algo tan básico como ir al hospital, o sea, durante el proceso de parto, y no quizás en un mismo cuarto donde están unas mamás dando de lactar a bebés recién nacidos, poner a una mamá que acaba de perder su bebé. O sea, que eso esté escrito, que eso nos respalde desde la ley, desde la parte estatal. Considero también el tema de los bancos de leche. Justamente hablamos de las lágrimas blancas de la semana pasada del segmento de Buena Vibra. Diario de una mamá moderna. Hablábamos de las lágrimas blancas. ¿Qué opciones tiene la mamá para después que el bebé fallece? Porque igual se entiende que el proceso de la lactancia empieza desde que se desprende la placenta del útero, ¿no, doctora? Y ahí nuestro cerebro, nuestro cuerpo comienza ya a trabajar el proceso de la lactancia. El cerebro, nuestro cuerpo no sabe si está muerto o está vivo el bebé. Sigue lactando. ¿Cuáles las opciones que tiene las opciones que tiene la mamá después después del fallecimiento de bebé con el tema de la lactancia? Hay bancos de leche, podemos crear bancos de leche, podemos donar leche. ¿Qué necesitamos para donar la leche? Sabemos hoy todos los beneficios de la leche materna. Entonces considero, Roger, que hay que seguir trabajando, visibilizando este tema. ¿Qué recomendaciones? Porque obviamente todo eso debe ser guiado, porque hay ciertos protocolos, pero ¿cómo hacer que quede establecido? Doctora, rapidito, ¿qué mitos podemos desmitificar, valga la palabra, acerca del tema de los cuidados de los bebés en sus primeros días? Atendiendo aquí las curiosidades del compañero. Dígame, vaya anotando aquí. Mira, el muy común, como tú mismo lo dijiste hace unos minutos, colocarle el hilito rojo en la frente si tiene hipo. No va a pasar nada. Realmente la presencia del hipo es única y exclusivamente porque hay gases, ¿ok? Si no hay un buen manejo de los gases para la expulsión de estos, pues evidentemente le va a desencadenar hipo y así le coloques un hilo de cualquier color, no se le va a quitar por nada. Llevar sol, ¿Okay? que si están amarillos y eso. Si están amarillos, ya eso quedó en desuso, ¿ok? Y más que todo es porque, bueno, hay estudios científicamente ya comprobados de que a largo plazo, si estas personas tuvieron el contacto directo con sol desde el recién nacido por los baños de sol, como se les llama, tienen una alta probabilidad de poder desencadenar cáncer de piel. Claro, ¿Okay? Entonces, precisamente por eso es que ya eso quedó en desuso. La metabolización y la eliminación de la bilirrubina, que es lo que justamente hace que los bebés se pongan amarillos, se maneja de otra manera. No ¿Okay? tiene que ver con eso. No tiene nada que ver con la exposición al sol. Pero ¿es positivo o negativo colocarlos al sol? Lo recomendable es no hacerlo, en realidad, no hacerlo. Porque ellos poco a poco lo van a ir eliminando de forma espontánea. Claro está, existen muchas causas que pueden desencadenarlo, ¿ok? A pesar de que todos los bebés normalmente se ponen amarillos. ¿En cuántos días puede cambiar esto? Esto como para alertarnos. Mira, si sucede por más máximo tiempo. una semana. Ok. ¿Ok? Pero evidentemente siempre tiene que ser bajo la coordinación de tu pediatra. Doctora, ¿Ok? la forma de acostarlos, ¿qué puede pasar? Ellos se comienzan a girar mucho, eso ya cuando tienen obviamente movimiento, entonces sabes, tomar un teta, como uno los acuesta, uno debe sacarle los gases primero, o sea, todo esto porque he visto muchos videos, de hecho a través de las redes sociales, de niños ahí como ahogándose y los padres no saben ni siquiera Eso no dice que la si es boca postura. arriba y si es del lado izquierdo. Bueno, mira, primero hay que tener presente que todos los recién nacidos, ¿ok? Cursan con algo que se llama reflujo gastroesofágico, ¿ok? Y que no es más que por inmadurez del esfínter gastroesofágico que está inmaduro. Entonces, esto va a desencadenar que evidentemente hayan muchos buches. Entonces, la posición en la cual ellos deben dormir, siempre lo que se recomienda es con una inclinación de la cabecera de 45 grados. ¿Con qué fin? Con el fin de que haya un vaciamiento completo del alimento a nivel del estómago y que este no se regrese por gravedad, por decirlo de cierta manera. ¿Ok? ¿En español? Sí, ponerlo, tiene que estar semisentado. ¿Ok? Ok. Para todo, para comer, para dormir, para hacer la siesta, si hacen la siesta, o simple y llanamente para que duerma las veces que tenga que dormir el bebé. Si lo acuestas boca abajo, si lo acuestas boca arriba, si lo pones de ladito, lo ideal es que sea boca arriba, ¿ok? Con la cabecita de lado. ¿Por qué? Porque de esa manera
ayudamos a evitar el riesgo, a disminuir el riesgo de muerte súbita. ¿Ok? Y sobre todo, hay algo muy importante que siempre los papás, por cuestión de comodidad, nos gusta dormir con el bebé. Yo dormía con mi bebé. En la cama. Y eso no es bueno. Primero porque Pero si lo pongo no en la hay cama, un en la cuna proceso, llora. sí, no hay un proceso como quien dice de independencia. Y lo otro es que el cansancio, el agotamiento que tú puedas tener, lo puedes pisar. Mire, esto es un tema de otro Y que otro genera programa. controversia. Y de es este delicado, programa. es delicado. Sí, sí, porque hay muchas mamás que hicimos colecho y entonces ahí, pero para otro programa. Sí, para otro programa. Se acabó el tiempo, nos dice nuestro coordinador, hermano, no chance más, bueno, eso es así. Este programa estuvo buenísimo, de verdad, muchísimas gracias a Kailip Maiter, ¿lo dije bien? Kailip, ¿de dónde viene ese nombre? Vale, rapidito. Ay, Roger, mi mamá se llamaba Livia Cruzcay. Del Cruzcay sacó el Cay, del Livia sacó el Lip. Cruzcay por la esposa de Lenin, Livia por Livia Gubernet. ¡Wow! Mamá, sí creativa, yo la tengo en la gloria. Tu mamá. Amén. Mira, ahí tenemos a Imar Franco, pediatra neonatal, que nos dio varios tips allí, yo estaba Su red, Un anotando. placer. @ Piso, pediatra neonatal. Estamos a la orden. Kailip Maita Ya ahí lo 17. tenemos en pantalla. Ahí está. Doctora pediatra neonatal, Kailip, tus redes sociales, rapidito. por ahí. Kailip Maita 17. Ya las había dicho. No, porque no había aparecido en pantalla. Kailip Maita 17. Ahora sí la Nos tenemos. ahí. fuimos. Chao. Feliz tarde. Gracias, Wii.